19 de marzo de 2002. La ciudad de Londres estaba sumida en una espesa oscuridad, con sus calles iluminadas solo por el esporádico parpadeo de las farolas. Una furgoneta negra atravesaba las calles de Wood Green, moviéndose con una urgencia que sugería algo más que una operación policial nocturna. Dentro, un equipo de agentes de la ley británicos permanecía sentado en tenso silencio, acompañado por al menos un agente del servicio secreto. Su objetivo: un modesto apartamento que, para un extraño, parecía absolutamente insignificante. Pero las apariencias engañaban. La camioneta se detuvo con un chirrido. Las puertas se abrieron de golpe. En un movimiento coordinado, los oficiales irrumpieron en el edificio. En cuestión de segundos, habían destrozado la frágil puerta del apartamento y habían sometido a dos desconcertados ocupantes, un joven y su novia, que todavía se frotaban los ojos para quitarse el sueño. Gary McKinnon apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo antes de que lo sacaran de su asiento y lo dejaran atrapado en el suelo. Sin embargo, curiosamente, no era él a quien realmente perseguían los oficiales. Portátiles, discos duros, memorias USB. Todo lo que pudiera almacenar información digital fue confiscado rápidamente. McKinnon solo pudo observar, impotente, cómo el trabajo de su vida, sus secretos, sus descubrimientos, eran metidos en bolsas de pruebas y llevados a toda prisa como un tesoro robado. Momentos después, lo arrastraron hasta la camioneta, mirando por las ventanas tintadas mientras sus pertenencias desaparecían en la noche. Al otro lado del océano, en el Pentágono, un avión privado aterrizó en Washington, D.C., transportando estos mismos dispositivos. Analistas y expertos militares los examinaron con una urgencia que rayaba en la desesperación. ¿Qué había descubierto McKinnon? ¿Cómo lo había hecho? Y lo más aterrador de todo, ¿quién más podría haber visto lo que él vio? No se trataba de un simple pirata informático que husmeaba donde no debía. Se trataba de algo más grave. McKinnon no era un cibercriminal típico. No buscaba dinero, fama ni caos. Buscaba algo mucho más elusivo, una verdad que los gobiernos habían ocultado bajo décadas de secretismo. Estaba buscando tecnología oculta, admitiría más tarde. Tecnología ovni. Era una afirmación que parecía descabellada, hasta que la reacción del gobierno estadounidense lo dejó claro. No estaban simplemente arrestando a un hacker, estaban silenciando a un testigo. Eran las 2 de la madrugada. Afuera, la ciudad estaba en silencio, pero dentro de un apartamento con poca luz, Gary McKinnon estaba sentado encorvado sobre su teclado, con los ojos clavados en la pantalla brillante. Un cigarrillo ardía entre sus dedos, olvidado, mientras su mente recorría rápidamente las líneas de código. Buscaba una debilidad, una pequeña grieta en las impenetrables paredes digitales del ejército estadounidense. Y entonces lo encontró. Un puerto 139 abierto. Una vulnerabilidad simple en el sistema del Pentágono, destinada al intercambio de archivos entre redes. Era una puerta abierta, una invitación para aquellos que sabían dónde mirar. McKinnon respiró profundamente y hizo clic. Sin contraseña. Él estaba dentro. La comprensión le provocó una descarga de adrenalina en las venas. No estaba dentro de una red cualquiera. Se trataba del Pentágono, una de las entidades más seguras del mundo, y sin embargo, sus defensas digitales se habían derrumbado como un castillo de naipes. Con cuidadosa precisión, McKinnon instaló un software de acceso remoto, garantizando así que pudiera entrar y salir cuando quisiera. Durante meses, exploró los pasillos de la inteligencia clasificada de Estados Unidos. Y entonces, una noche, encontró algo. Un documento de Excel extraño. ¿El nombre del archivo? Oficiales no terrestres. Contenía una lista de nombres de militares
cuyos rangos y designaciones no coincidían con los de ninguna división conocida de las Fuerzas Armadas de los EEUU. Junto a esos nombres, había registros de transferencias de flota a flota. Había solo un problema. Estados Unidos no tenía una flota espacial conocida. Sus manos temblaban mientras examinaba los datos. ¿Era esto una prueba de un programa espacial secreto? ¿Estaban estos oficiales estacionados en algún lugar más allá de la atmósfera terrestre? Y si era así, ¿qué estaban protegiendo exactamente? Cuanto más cavaba McKinnon, más encajaban las piezas del rompecabezas. Luego, un gran avance. NASA. Edificio 8. Un nombre que ya había oído antes, susurrado en los testimonios de antiguos empleados del gobierno que afirmaban que se estaban borrando pruebas de ovnis de los registros públicos. McKinnon puso la mira en el Centro Espacial Johnson, empleando los mismos métodos que había utilizado antes. Y una vez más, estaba dentro, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. En un directorio con la etiqueta "Sin procesar", McKinnon hizo clic en un archivo que nunca había visto antes. Una pequeña línea apareció en la pantalla, expandiéndose lentamente a medida que se cargaba la imagen. Una fotografía. A McKinnon se le quedó la respiración atrapada en la garganta cuando la imagen se reveló. Allí, flotando sobre la tierra, había un enorme objeto con forma de cigarro. Tenía cúpulas geodésicas que sobresalían de su superficie, una estructura que no se parecía a nada, construido por manos humanas. No era un satélite, no era una nave espacial conocida. Y entonces, justo cuando la imagen completa apareció a la vista, su pantalla se congeló. El ratón se movió solo. Alguien más estaba en el sistema. En Washington, D.C., sonaron las alarmas en el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras. Un hacker se había infiltrado en las bases de datos más sensibles del ejército. Y ahora se estaba acercando demasiado. En cuestión de horas, comenzó la búsqueda de McKinnon. No pasó mucho tiempo hasta que sus huellas digitales lo llevaron directamente a su apartamento en Wood Green. Al amanecer, su puerta fue derribada a patadas. Sus computadoras fueron confiscadas. Y sin embargo, a pesar de la abrumadora demostración de fuerza, algo no cuadraba. McKinnon no fue llevado a un centro de procesamiento normal. Su caso no siguió el procedimiento estándar. El gobierno de Estados Unidos quería algo más que un simple arresto. Lo querían. Las solicitudes de extradición cruzaron el Atlántico. Estados Unidos acusó a McKinnon de 7 cargos de delitos informáticos en 14 estados, alegando que había causado daños por más de $700,000. Si era condenado, se enfrentaba a una pena de hasta 70 años en una prisión estadounidense. Pero los números no cuadraban. El gobierno británico dudó. Algo no iba bien. Estados Unidos había dejado que otros piratas informáticos anduvieran libres. ¿Por qué McKinnon era diferente? ¿Qué había visto realmente? La lucha contra la extradición se convirtió en un espectáculo nacional. La madre de McKinnon encabezó una campaña pública en la que advertía de que la frágil salud mental de su hijo, su diagnóstico de síndrome de Asperger y depresión, convertía la extradición en una sentencia de muerte. El caso se prolongó durante 10 años y luego, en 2012, se tomó una decisión final. Gran Bretaña se negó a entregarlo. Estados Unidos perdió, pero McKinnon ya había perdido algo mucho más grande. Su vida había quedado destrozada y su mente agobiada por una década de miedo, paranoia y batallas legales. Se había propuesto descubrir el mayor secreto de la historia de la humanidad. Y a cambio, se había convertido en prisionero de su propio descubrimiento. Pero la pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Qué fue lo que realmente vio? Años después, en 2019,
el Pentágono confirmó la autenticidad de un video ovni con forma de tic-tac, inquietantemente similar a lo que describió McKinnon. ¿Se había topado con la primera evidencia documentada de tecnología extraterrestre? ¿O su descubrimiento fue borrado, enterrado una vez más bajo capas de secretos clasificados? La verdad estaba ahí afuera, y McKinnon estuvo más cerca que nadie de descubrirlo.